El expresidente Trump pasa a la ofensiva contra su ex abogado Michael Cohen, a quien está demandando por 500 millones en daños por romper su relación abogado-cliente. Por otro lado, Elon Musk también pasó a la ofensiva contra un reportero de la BBC que trató de engañarlo para que él aceptara que el discurso de odio estaba aumentando en Twitter. También hablaremos cómo otro medio de comunicación no está nada contento con Elon Musk después de que Twitter lo etiquetara como medio afiliado al Estado. Y el sistema de transmisión de emergencias, el EBS, estalló en Japón anoche después de que Corea del Norte aparentemente disparara un misil balístico que cayó al mar que está al este de Corea del Norte. Y para finalizar hablaremos cómo después del regreso de Macron de Beijing, ahora está cambiando su postura sobre la política de la Unión Europea con respecto a China y Taiwán. Bienvenidos a Factor Sorpresa, hoy es jueves 13 de abril, les saluda Laura Hernández, gracias por acompañarnos. Si eres nuevo por el canal y apoyas al periodismo independiente, no olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte al canal para obligar al algoritmo de YouTube a que nos lleve a más personas y así poder informarlos con la verdad. Juntos hacemos esto posible. Gracias por tu apoyo y vayamos a las noticias. El miércoles 12 de abril, el expresidente Trump presentó una demanda civil contra Michael Cohen por más de 500 millones en daños y solicitó un juicio conjurado. La demanda afirma que Cohen rompió su relación de abogado-cliente con el expresidente Trump y se enriqueció injustamente y mucho más. Como sabrán, Cohen fue el abogado de Trump del 2006 al 2018 y fue vicepresidente de la organización Trump. Un portavoz de Trump escribió en un comunicado que la demanda y las muchas fechorías de Michael Cohen, un delincuente convicto, se sostienen por sí mismas y el mismo Cohen las ha admitido a través de sus libros llenos de falsedad, podcasts y constantes apariciones en los medios de comunicación. La demanda señala que su relación consistió en múltiples incumplimientos del deber fiduciario, enriquecimiento injusto, conversión e incumplimiento de contrato, así como difundir falsedades sobre el expresidente Trump, que probablemente sería vergonzoso o perjudicial. Si bien esta demanda civil no tiene relación legal con el caso del fiscal Alvin Bragg contra el expresidente Trump, sí las declaraciones públicas de Cohen sobre el caso, ya que estas llevaron a la acusación de Bragg y se citan como evidencia de respaldo. Cohen fue condenado por violaciones de financiamiento de campañas federales en el 2018 en relación con arreglos de pagos a Stormy Daniels y a otra mujer que afirmaron haber tenido aventuras con el expresidente Trump. Por estos cargos, Cohen cumplió una sentencia de prisión desde mayo del 2019 hasta julio del 2020. La presentación del expresidente Trump establece que después de que terminó la relación entre el expresidente Trump y Cohen cometió una avalancha de incumplimientos fiduciarios y contractuales contra Trump al hacer numerosas declaraciones escandalosas y falsas sobre el expresidente. Por ejemplo, Cohen incumplió con sus deberes cuando reveló las confidencias del expresidente Trump y difundió falsedades sobre él a través de declaraciones públicas, incluida la publicación de 2 libros, una serie de podcasts e innumerables apariciones en los principales medios de comunicación. La denuncia establece que la publicación de Cohen de estos 2 libros fue parte de acciones ilícitas que fueron intencionales, calculadas, maliciosas y motivadas por su deseo de adquirir fama, atención, notoriedad y riqueza. Además, la demanda alega que el podcast de Cohen, Mea Culpa, que lanzó en septiembre del 2020, reveló información confidencial que se obtuvo por la naturaleza de su relación anterior de abogado-cliente con el expresidente Trump y tiene información sobre el expresidente, la vida personal y privada de él. En 4 episodios, Cohen invitó a Stormy Daniels a su podcast y habló con ella sobre sus supuestas interacciones con el expresidente. En marzo del 2023, Cohen volvió a emitir uno de esos episodios cuando testificó ante el gran jurado que luego acusó al expresidente Trump. Y el martes, Elon Musk criticó a un reportero de la BBC por no citar ejemplos específicos del discurso de odio en Twitter durante una entrevista que aparentemente fue organizada apresuradamente. Durante su discusión con respecto a los despidos inminentes y el doloroso viaje de Musk que vino después de adquirir Twitter el año pasado, el reportero de la BBC, James Clayton, desafió a Musk sobre las acusaciones de que no tiene suficiente personal para vigilar el discurso de odio. Clayton intentó provocar a Musk diciendo que había un aumento de los discursos de odio en Twitter. En respuesta, Musk preguntó:
Is that What something hate that you want speech are to you talking address? about? I mean, you use Twitter. Right. Do you see a rise in hate speech? I mean, But just a personal anecdote, like what do you? I don't. Sin embargo, cuando Clayton respondió que vio más discurso de odio en Twitter, Musk lo desafió para dar solo un ejemplo, pero el reportero no pudo dar ni un solo ejemplo. I'll tell you why, because I don't actually use that For You feed anymore, because I just don't particularly like it. I'm asking for specific examples. Honestly, I You don't. can't name a single example. I'll tell you why. Then I say, sir, that you don't know what you're talking about. Really? Yes, because you can't give me a single example of hateful content, not even one tweet, and yet you claimed that the hateful content was high. Well, That's false. no. What I You claimed. just lied. What? No. Y mientras Clayton no pudo nombrar un solo ejemplo, Musk agregó: You Anywhere. literally said you experienced more hateful content, and then couldn't name a single example. Right, and as I said, That's absurd. I haven't. Más adelante, Clayton dijo que el aumento de la incitación al odio se debe al contenido que provocaría una reacción, algo que sea un poco racista o un poco sexista. Luego Musk volvió a desafiarlo y le preguntó: So you think if something is slightly sexist, it should be banned? No, Is I'm that what not, you're saying? I'm not saying anything. A principios de este año, la Unión Europea advirtió a Twitter que debía contratar más personal de moderación de contenido para cumplir con la ley de servicios digitales. Además, la semana pasada, la Oficina Federal de Justicia de Alemania amenazó a Twitter con una multa de $55 millones por no manejar adecuadamente el contenido ilegal como la incitación al odio, las amenazas personales, la difamación y el antisemitismo. Además, Twitter está siendo demandado por grupos de derechos humanos llamados Hate Aid y la Unión Europea de Estudiantes Judíos. La demanda afirma que Twitter no eliminó 6 publicaciones que negaban el Holocausto. Y en otra noticia relacionada con Twitter, National Public Radio, la NPR, abandonó Twitter luego de que fuera etiquetada como un medio afiliado al Estado. En Twitter ahora podemos encontrar a la NPR como medios financiados por el gobierno. La NPR publicó varias declaraciones simultáneas en Twitter notificando a los usuarios que podían descargar la aplicación de NPR, suscribirse a los boletines y acceder a ella en otras plataformas de redes sociales como Facebook o TikTok. Sin embargo, el día de ayer, miércoles por la mañana, todavía la cuenta de NPR estaba en línea. Y no está claro si NPR eliminará su cuenta o si simplemente dejará de publicar en la plataforma. NPR ha sido criticada por su fuerte sesgo de izquierda a lo largo de los años. Publicó un artículo para presentarse como la primera gran organización de noticias en guardar silencio en la plataforma de redes sociales. Funcionarios de NPR explicaron que la razón de la decisión de abandonar Twitter es porque se etiquetó a la emisora como medios afiliados al Estado, que es similar a los portavoces del Partido Comunista Chino como Xinhua o la CCTV, o a los respaldados por Rusia, que son medios como la RT y Sputnik News. John Lansing, director ejecutivo de NPR, señaló que incluso si Twitter eliminara la etiqueta de financiado por el gobierno, no está claro si NPR regresaría a Twitter en un futuro cercano. Lansing dijo: necesitaría algo de tiempo para entender si se puede volver a confiar en Twitter. Como se menciona en el artículo, el personal y los reporteros de NPR son libres de abandonar Twitter o no, aunque no está claro si alguno de ellos lo había hecho hasta el miércoles por la mañana. En una entrevista con NPR a principios de esta semana, Elon Musk dijo que le dijeron que NPR es independiente del gobierno federal, por lo que la etiqueta de medios afiliados al Estado puede no ser muy precisa. En los últimos años ha surgido un debate sobre la cantidad de fondos federales que NPR recibe en realidad. Aunque NPR afirma que solo alrededor del 13% de los dólares de los contribuyentes van a la emisora, algunos afirman que puede ser mucho más alto y puede estar oculto detrás de las subvenciones. Sin embargo, NPR ha disputado tales afirmaciones. El gobierno de los Estados Unidos financió principalmente a NPR hace décadas, pero en la década de 1980 hubo un cambio en su estructura financiera. Según un conservador llamado Influence Watch, NPR recibe alrededor del 1% de su presupuesto del gobierno federal y alrededor del 10% de los estados, agencias federales y gobiernos locales. Después de que Emmanuel Macron regresó de Beijing, trató de asegurar a los aliados que su política sobre China y Taiwán permanecen sin cambios. Sin embargo, diplomáticos y analistas creen que sus comentarios socavaron los esfuerzos de la Unión Europea para desarrollar una política coherente. Durante el fin de semana, Macron regresó de una visita de 3 días de China, donde recibió una cálida bienvenida de Xi Jinping. El sábado, China también comenzó un ejercicio militar alrededor de Taiwán,
en respuesta a la reunión de la presidenta de Taiwán con el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, de la semana anterior. Más tarde el domingo, Macron sugirió que Europa no tenía interés en escalar la crisis de Taiwán y que deberían seguir una estrategia que sea independiente tanto de Estados Unidos como de China. Sin embargo, días después de su sugerencia, Macron apareció junto al primer ministro holandés para afirmar que su política hacia Taiwán se mantuvo sin cambios y que su objetivo era preservar la unidad de la Unión Europea con respecto a China. Según el Financial Times, muchos analistas y diplomáticos creen que los comentarios de Macron han creado incertidumbre sobre la política de la Unión Europea con respecto a China. Después de múltiples viajes independientes de líderes europeos a Beijing en los últimos meses, la Unión Europea ha tenido problemas para formular una posición coherente sobre China. Otros de los que han viajado solos a China fue Olaf Scholz, el canciller alemán. Olaf también está ansioso por mantener relaciones cercanas con China, como Macron. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, así como el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también han visitado China recientemente. Macron también fue criticado por publicar un video positivo que documenta su viaje a China, en el que no se menciona el ruido de sables militares de Beijing ni su opresión de los uigures en la provincia de Xinjiang. Hay un marcado contraste entre el video y la reciente advertencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que las interacciones de Xi Jinping con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania serían un factor determinante para las relaciones entre la Unión Europea y China. Michael Duclos, ex diplomático francés de alto rango y que ahora trabaja en el Institut Montagnier, dijo que Macron estaba cometiendo errores similares en su impulso diplomático con Xi Jinping, como lo hizo con Putin antes de la invasión rusa de Ucrania. Duclos agregó que los movimientos diplomáticos independientes de Macron terminaron haciendo que los aliados perdieran la confianza en Francia. Duclos dijo: "El presidente nuevamente está haciendo retroceder a Europa y no la está ayudando". Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Como de costumbre, quiero agradecer a nuestros miembros activos. Ellos son... Gracias por ser parte de esta gran familia, y si tú quieres unirte al canal es muy sencillo, cliqueando el botón de ahí abajo que dice Join o Unirse. Y bueno, también te recuerdo que si no tienes tiempo de ver nuestro programa, nos puedes escuchar en nuestro podcast. El link lo dejamos como de costumbre en la cajita de descripción. Que tengas una excelente noche y más aún que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad.